Hola familia, bueno, aquí estoy una vez más en esta charla en vivo y hoy vamos a tocar el tema especialmente de las adicciones y de las adicciones pues tengo una maestría en relación al azúcar, al arroz, a la Sprite y yo pensé que nunca iba a poder dar esta charla porque el tema de la alimentación siempre fue algo muy fuerte para mí, es decir, el tema de la alimentación, las adicciones y sobre todo el sobrepeso, o sea, todos los conflictos alimentarios, pues desde que tengo 7 años han sido como la gran carga de toda mi vida. Así que poco a poco a lo largo de los años he ido superando cosas, he podido sanar cosas, restablecer nuevas formas de alimentarme. Sin embargo, había algo de lo cual yo no podía liberarme y esto era el azúcar y básicamente la Sprite, ¿no? Así que estos son los dos alimentos eh, que definitivamente tenían gran parte, cubrían gran parte de mi alimentación y algo que yo no podía suspender. Es decir, yo me la pasaba todo el tiempo comiendo azúcar y de hecho pues no consumía agua. Yo no consumo agua en grandes cantidades desde que tengo como 15 años más o menos. Yo no sé si porque cuando era niña me obligaban a tomar tantísima agua que era imposible que yo tome agua. O sea, llegaba un punto en que tomar agua me daba náuseas. Así que bueno, gran parte de mi vida o un porcentaje de mi vida estuvo muy conectada con el azúcar y es algo que realmente pese a la sanación que llevaba y pese al enraizamiento, yo no lo pude abordar sino más o menos hasta septiembre del 2021. Ahora estamos casi en agosto del 2022. Así que de aquí nace, por eso es tan importante para mí compartir este tema. ¿Por qué? Porque se puede sanar, porque detrás de nuestras adicciones hay grandes temas a solucionar y tengo pues esta maestría que tiene que ver directamente con el azúcar y con el Sprite y voy a compartirles también muchas cosas. Algunas pertenecen a un curso que creé hace unos meses que se llamaba Nuevos Vínculos con los Alimentos, pero gran parte sobre todo es la experiencia, ¿no? Y hoy tengo como, puedo decirles, tengo la tranquilidad, la honestidad y la coherencia de poder venir a hablar de los alimentos, pues porque ya están sanadas estas adicciones en mí. De hecho, más adelante les compartiré cómo mi cuerpo está reaccionando hoy al azúcar. Así que voy a abrir unas diapositivas. Como les decía hace unos minutos, efectivamente mi base alimenticia, sobre todo en la parte de líquidos, ¿no? Estaba básicamente concentrada en zumos o jugos, en Sprite, es decir, yo me vivía casi medio litro hasta 1 litro al día, no consumía agua y consumía bastante arroz de todos los, digamos, de todos los carbohidratos o las harinas. Y el azúcar, para mí el azúcar, y ahora quería ser un poco sincera, ya sea azúcar blanco o azúcar moreno o cualquier tipo de azúcar, de alguna manera el cuerpo lo metaboliza igual. Y quería compartirles algo, cualquiera de estos que está ahí, menos el agua obviamente, todos estos alimentos finalmente en el cuerpo terminan convirtiéndose en glucosa. Así que yo consumía o, digamos, ingería y tenía mucha glucosa en el cuerpo. Y si se dan cuenta, pues no consumía agua. Como les decía, a mí el agua me daba náuseas. Efectivamente, por más de que consumiese frutas o, bueno, me sostenía en estos, digamos, una parte de la alimentación era saludable, pues efectivamente con medio litro de zumo azucarado, por más de que sea natural, tiene azúcar añadidos, la Sprite es un veneno ni hablar, el arroz obviamente, por más también de que sea arroz integral, arroz es arroz y termina convirtiéndose en glucosa, y el azúcar efectivamente se convierte totalmente en glucosa, son dulces, así que al final nuestro cuerpo metaboliza esto todo como azúcar. Hoy les puedo decir con total honestidad que ya obviamente no consumo, no es que no consuma, si quiero al día de hoy me puedo tomar un zumo, llevo sin consumir mucho tiempo ya, más de 10 meses, Sprite me tomo alguna,
y estoy consumiendo agua, más o menos de litro a litro y medio al agua, con gusto y con amor. Arroz lo consumo de vez en cuando y he logrado reemplazar casi en su totalidad por miel, aunque si tengo que tomar azúcar, no tengo ningún problema. Y lo que sucede es que ha cambiado mi metabolismo, ha cambiado mi bioquímica, y de esto se trata el día de hoy. Les vengo a hablar de los alimentos desde la visión ancestral, desde la visión de la tierra y lo que me ha mostrado mi propio camino. Bueno, como les decía, yo desde los 7 años he sufrido obesidad, entonces yo ya tenía aberración y conflicto con los alimentos desde muy pequeña por este tema de la obesidad, y estuve 15 años limitada por el alimento. Yo digo hoy que tal vez fue muy duro psicológicamente para mí, pero yo creo que al final fue una prevención, o sea, el hecho de que no podía consumir grasas, ni azúcares, ni papas fritas de ningún punto, bueno, un montón de cosas, ni siquiera harinas, ni carbohidratos, pues de alguna manera hoy lo puedo ver que ha sido como una limpieza. Sin embargo, como a los 23, ya no sé exactamente, 23 a 25 años, yo misma tomé la decisión porque yo no podía seguir viviendo esclava del alimento. Y quiero ser muy honesta con esto. Cuando uno comienza a ser esclavo del alimento, es que hay un conflicto. Entonces, después de más o menos 23, 25 años, me acuerdo que yo tomé la decisión, me senté porque estaba cansada de no tomarme el vaso de leche que yo quería, porque como tenía miedo a engordar y aún así pues era gorda, o sea que tampoco me servía mucho, estaba obsesionada con el alimento y controlaba todo. Y esto para mí fue agotador. Si me preguntan, uno de los grandes traumas que he tenido en la vida ha sido el alimento y el sobrepeso, y pensar que hacía muchas dietas, ejercicios y el tema pues no se resolvía. Aún así este control de comportamiento con el alimento se me quedó. Pero pasa y acontece pues que un día me cansé realmente. Es que las adicciones al final cansan, o bueno, o las obsesiones, ¿no? Y bueno, efectivamente hice un corte con mi madre, porque los alimentos es la tierra, es el cuerpo y es la madre biológica, pues yo hice ahí un movimiento especial de poder sin conciencia en el momento y logré cortar ese patrón. O sea que yo de los 23 años más o menos, eh, me comencé a abrir de todo. Y yo creo que me comí todo lo que en esos 15 años me restringieron. Lo bueno fue que mi cuerpo ya no respondió con sobrepeso, es decir, mi cuerpo se ha mantenido, sube 3, 4 kilos, vuelve a bajar, y durante todos estos años, hasta ahora, había vivido perfectamente bien. Y efectivamente se disparó un poco el consumo del azúcar, pero siempre me hice mis exámenes, todo estaba muy bien, ¿no? Con la glicemia, la glucosa, todo esto, la verdad, siempre funcionó bien, nunca me pasó nada. En fin, así que yo viví muy feliz y disfrutando y comiéndome todos los alimentos que quería, sin problema y sin sobrepeso, y feliz, y consumiendo altísimas dosis de azúcares. Como les dije al principio, nunca me pasó nada, nunca me dio un mareo, nunca nada. Pero ¿qué sucede? En mayo del 2021 mi mamita murió. Y cuando hay duelos, cuando hay pérdidas de cualquier tipo, se activan las heridas. Entonces resulta que se me activó. O sea, yo ya de por sí consumía mucho azúcar, pero la muerte de mi mamá hizo que se despuntara a nivel emocional un montón de carencias, y subí de peso, no un montón, pero comencé a ver que la ropa me quedaba apretada, comencé a ver que me colgaba las carnitas, es decir, nunca he sido modelo, pero esta transformación que yo había tenido y que supuestamente había sanado, pues nuevamente comenzó a verse. O sea, lo peor fue la ropa, ¿no? Me iba a poner una chaqueta y la chaqueta ya no cerraba. Entonces, este tipo de cosas, cuando tienes una chaqueta de hace 6, 7 años y te la pones y te la sigues poniendo y de pronto ya no te cabe, esa chaqueta fue el momento en que ya empecé a plantearme que había algo más. Entonces fui consciente de que o sea, ya consumía mucho dulce, como les comenté, el zumo, el jugo, la Sprite, pero le comencé a añadir mucho más. Realmente pan no consumo, pero sí tal vez comer más arroz, más patatas y sobre todo postres. En realidad no soy muy adicta a los postres,
pero en esta etapa después de mi mamá sí comencé a consumir galletas, postres de una manera un poco más compulsiva. Así que me vi en una foto también y dije, uy, esto de acá atrás como que se ha ensanchado, ¿no? Y empecé a restringirme emocionalmente en el alimento. Es decir, empecé y ya decía, no, mejor no como esto, no como esto tal vez me va a hacer daño, mejor. Y me recordó este comportamiento al comportamiento que tuve durante esos 15 años. Y ahí hice un clic y dije, pues efectivamente, eh, hay unas heridas activas que no están totalmente cerradas y tengo que dedicarme a ello. Así que hice un proceso y después tomé una decisión que fue lo que realmente les vengo a contar hoy, de cómo pude terminar con el azúcar, o sea, con la adicción al azúcar, que la contaré un poquito más adelante. Bueno, quería darles este mensaje también porque todos los elementos son neutrales. Y esto me lo dijo mi maestro un día y, y realmente es verdad. Es decir, uno puede consumir azúcar blanco y no va a pasar nada porque sea refinada o no refinada. El hecho es cuando abusamos o rechazamos los alimentos. Es decir, cuando uno tiene conflicto con los alimentos es porque hay cargas emocionales y que están asociadas a esos alimentos, es decir, heridas, memorias, traumas, un recuerdo, y normalmente eso es lo que sucede. Nuestros alimentos o lo que consumimos, las que somos adictas, estamos vinculando a cosas positivas esos alimentos de adicción y los que son intolerantes o rechazan alimentos, pues tienen cosas que no integran. Entonces, de alguna manera esto sucede. Y el cuerpo, me dijo mi maestro, que el cuerpo humano estaba en capacidad de comer cualquier alimento, obviamente sin abuso, pero cuando uno yo ya no como esto que no sé qué, o cuando uno ya se le activa esa ansiedad de que quiero comer, si no como esto me da algo, esto es lo que no está armonizado. Entonces, tenemos que ser conscientes que todos los alimentos son neutrales. Quiero que se graben eso. Todos los alimentos, incluso aquellos que son inclusive dañinos, como ustedes dicen, como dicen por ahí lo del azúcar refinada y demás, que eso es dañino. Yo la verdad, yo crecí con azúcar de esta cuando era pequeña porque era lo que había en mi casa. Y yo me acuerdo que la comía y no pasaba nada. Es decir, yo creo que también nos hemos vuelto muy como digo, entre que hay muchos pesticidas, muchos químicos, nos hemos vuelto aprensivos con los alimentos. Pero yo diría que al día de hoy, si los consumimos y los recibimos sanando nuestras emociones, pues vamos a poder comer de todo. Imagínense, ¿qué pasa si un día no hay nada y solo hay azúcar o solo hay pan o pasa una guerra o pasa algo? ¿Qué voy a decir? No como. Nunca nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Y cuando hay resistencias o apego a los alimentos, pues ahí es cuando hay conflictos internos de nuestras heridas. Bueno, voy a hablar de las adicciones, ¿no? Las adicciones que tenemos con los alimentos. En mi caso, pues hoy voy a hablar del azúcar y la Sprite. Son aquellos alimentos con los cuales dependemos y no podemos vivir sin ellos. Como les decía, pues a mí que me quiten todo, pero el azúcar, imposible. O sea, algún rotundo no. Estos alimentos los consumimos cuando tenemos ansiedad y nos calman, es decir, como que es infinito y uno nunca se llena y necesita más y más, ¿no? No es que le ponga una cucharada de azúcar, yo le echaba como 4, a lo que sea. Es decir, como que mi sabor, mi nivel de azúcar ya estaba calibrado para consumir altísimas cantidades de azúcar. Y luego, estas adicciones funcionan igual que cualquier otra adicción, ¿no? El sexo, el tabaco, el alcohol, pues el alimento es igual. La adicción de los alimentos tiene la misma configuración. Estas adicciones a estos alimentos suelen estar conectados especialmente con la herida de abandono y desprotección. Así que si tenemos adicciones, ya sabemos dónde está el origen. Y en su gran porcentaje, los alimentos en general ya están asociados a la parte materna, a nuestra mamá. Las adicciones tienen que ver con la mamá en su gran porcentaje. Puede haber alguna que tenga papá de por medio, pero normalmente está mamá presente.
Como les decía, mi gran adicción, una de las grandes adicciones que he tenido es la Sprite. O sea, yo desde que tengo uso de razón bebo más gaseosas o sodas que agua. Y cuando hice esta sanación y esta exploración, pues resulta que la Sprite está asociada a mi padre, a la presencia de mi padre. Porque mi papá, cuando llegaba a casa los fines de semana o más tiempo porque viajaba, me compraba una canasta de sodas, de gaseosas, y entonces yo, o sea, asocio dentro de mi mapa mental, yo tenía asociada la presencia de mi padre a la Sprite o la Coca-Cola, ¿no? O lo que sea, a las sodas. Y eso descubrí. Entonces puede ser que sea nocivo para el cuerpo, ¿no? Porque la cantidad que yo consumía es devastadora, pero para mí me hacía bien. Es decir, tenía una vinculación emocional muy poderosa. La Sprite, mi papá y yo. Y lo mismo el azúcar. Como les digo, el azúcar en general tiene que ver pues con la mamá, tiene que ver con el abandono y además yo no consumía agua y el agua es materna, es el agua el origen de vida, así que por donde lo vean, mi conflicto era materno. Luego, el rechazo a los alimentos, las alergias o las intolerancias son aquellos alimentos que nosotros no soportamos, no digerimos y que sufrimos algún malestar que me hace imposible consumirlo. No es que si como esto me broto, que si como esto me duele el esófago, me da alergia, si como esto me da grietas. Todas estas manifestaciones de nuestro cuerpo tienen que ver con la herida de rechazo efectivamente y el rechazo a los alimentos. Y son estos alimentos que los tenemos fuera de la dieta, es decir, yo esto ni lo compro, ¿no? Ya de una lo acribillamos al pobre alimento y yo esto no como porque como ya me enfermo, ya me hace mal y también ejercemos un control. ¿Por qué? Porque nos enferman. O sea, hay una connotación en nuestra mente que hay un alimento que es dañino para nosotros. Y esto es mentira. Los alimentos son neutros, pero sí las emociones asociadas a esos alimentos. Como les decía, estos alimentos están asociados a la herida de rechazo. Es decir, ya vienen desde la concepción, gestación y hasta el nacimiento. Suelen estar allí. Muy probablemente muchos de ellos tienen que ver con la gestación de nuestra mamá, lo que ella ingería. Y si no, también en los primeros años de vida. Y luego, hay una tendencia de que tenga más relación con el padre. Así como las adicciones tienen más impacto la mamá, pues lo que he detectado a través de mi experiencia es que el porcentaje de esta herida de rechazo está sobre todo en el padre, cuando tienen que ver los alimentos, ¿vale? Exclusivamente. Y dense en cuenta a nivel de tipología, las que somos adictas, somos más acuerpaditas, somos más gorditas, y las que sufren de herida de rechazo están flaquitas, ausentes, no se las ve. Es un patrón de comportamiento típico. Así que personas que tienen herida de rechazo, seguro, hermanas, tienen intolerancias y alergias. Sí o sí, porque acabé de compartir un círculo donde tuve la posibilidad de explorar muy a profundidad. Ahora, eso no quiere decir que si uno es adicto o es rechazado, ¿no? Tanto en la manifestación física de la herida como en el comportamiento, siempre hay una herida que predomina más. Pero eso no quiere decir que si yo soy abandonada el rechazo no esté o que si yo soy rechazada el abandono esté ausente. En mi caso, yo sí tenía una herida profunda de rechazo que nunca la vi. Y de esto hay algunos videos por ahí donde he compartido. Entonces, como yo no me sentía rechazada y tenía cuerpo de adicta, de gordita, de desprotegida, pues la verdad nunca tuve conciencia. Sin embargo, el rechazo yo lo manifiesto en otras cosas, no en el alimento exactamente. Pero lo que he detectado es que muchas personas que tienen conflicto con el alimento, en las intolerancias, alergias, pues esta herida está activa. Ahora, para liberar estas adicciones o intolerancias, primero pues debemos estar preparados para tomar una decisión, es decir, hacer una sanación. Como les decía, yo se asumía que tenía el abandono sanado con mi mamá y la relación con ella, pero cuando ella murió me di cuenta pues que le faltaba algo y que también por eso se me había disparado la adicción al azúcar.
Entonces, todo esto tenemos que plantearlo, recordarlo y posicionarnos frente a eso. O me quedo con el azúcar o decido sanar. Y también haber explorado esa herida. Todos los alimentos tienen un origen. El origen puede estar en mí, está en mi papá, en mi mamá o incluso transgeneracionalmente. Y también estar atentos a la bioquímica del cuerpo. Todo nuestro cuerpo y especialmente las heridas funcionan a nivel bioquímico. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno siente ansiedad, ¿no? Cuando uno quiere azúcar o quiere consumir, uno siente, ¿no? Esa bioquímica se le activa y uno quiere comer azúcar, chocolate, el cuerpo lo pide. Lo mismo el rechazo, es bioquímico. Cuando uno le dicen, hay mucha gente intolerante, sobre todo al pan, a los cereales, ¿no? Y eso es papá. Así que, no, yo no, es que, y además ponen la cara como así, ¿no? El rechazo es como, ¡oh! Digo, el abandono y la adicción es como, ¡oh! Sí, yo quiero eso, y el rechazo es como, no, no, yo no como eso, me va a enfermar, ¿no? Y todos estos gestos tienen que ver con una bioquímica que hay en nuestro cuerpo. Así que bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a comenzar a hablar un poco como de mi propia historia. ¿Qué sucede? Pues que en septiembre del 2021 yo sentí que había que hacer un cambio y que me estaba empezando a afectar el azúcar. En realidad nunca me afectó, soy muy honesta y sincera, nunca me dio un mareo, no, o sea, yo podía consumir, y de hecho consumía mucha cantidad de azúcar y el cuerpo nunca me manifestó algo. Pero empezaron a sumarse factores, ¿no? Que la ropa ya no me quedaba, que me sentía pesada, que el alimento volvía a ser un elemento restrictivo y me empezó a dar como cuando uno come mucho dulce, esa sensación como de mareo, o sea, como que ya era demasiado el azúcar que había en mi cuerpo. Y yo tengo un amigo que se llama Alex, y Alex es diabético, y realmente se le disparó la diabetes de un día al otro, dejó de ver y ahí descubrieron que pues, lo que tenía era una diabetes. Y ya pasó directamente a consumir insulina, ¿no? Para ayudarle al cuerpo a metabolizar. Entonces, él tiene esto hace varios años y claro, al verme a mí con la cantidad de azúcar que me alimentaba, siempre estuvo detrás mío. ¿Por qué no te haces revisar ese azúcar? Porque el azúcar en tu cuerpo. Y yo la verdad me hice muchos exámenes y nunca pasó nada, ni en el colesterol, ni en nada. Todos los exámenes siempre salieron bien. Pero mi amigo Alex siempre estuvo detrás de mí como hablándome, ¿no? Sería importante que revises la cantidad de azúcar que comes. Después con su diabetes, muchas veces me dijo, oye, ¿por qué no te planteas dejar el azúcar un poco? Es que es demasiado. Bah, yo ni caso le hice años él diciéndome, mi mamá es diabética, así que bueno, yo diría que está en los genes, o sea, a nivel genealógico, aunque yo creo que el entorno y la conciencia es mucho más fuerte. O sea, yo considero y creo rotundamente que somos los maestros de nuestra propia genética. O sea, yo puedo heredar algo, pero no quiere decir que eso yo lo llevo. Pero hay una tendencia, es decir, mi mamá ya tiene una herida de abandono muy activa, por eso activó su diabetes, mi papá creo que también, bueno, es decir, ya hay antecedentes de la bioquímica de nuestro cuerpo, así que yo pues era como muy candidata antes. Hoy que lo pienso, creo que fui muy afortunada porque nunca se me ha despuntado nada de esto. El hecho es que llegó este punto en que todo se unía y que yo ya no podía, de verdad, hay algo que no me gusta en la vida, es estar restringida de lo que como. No me gusta, porque como estuve tantos años, pues no me gusta. Así que ahí me di cuenta que tenía que hacer algo y efectivamente llamé a mi amigo Alex y le dije que necesitaba, que estaba preparada para abandonar el azúcar, ¿no? Cosa que le agradó mucho porque llevaba años hablándome y yo nunca le hice caso. Y así empecé con la adicción, a soltar la adicción del azúcar. Primero, como les decía, tomar conciencia de qué es, por qué, el origen. Yo sé perfectamente el mapa del azúcar en mí, en mi historia, en mi madre, en mi cuerpo. Yo sabía para qué. Y algunas veces, por ejemplo, esto es real y muchas personas cercanas lo han visto. Por ejemplo, jamás me podía, perdón, en pasado, jamás me podía tomar un té
sin azúcar. Me daba asco, me daba náuseas, se me atragantaba aquí. O sea, yo nunca, nunca, nunca en la vida, salvo alguna medicina que toque, yo todo tenía que consumir cosas dulces. Así que abandonar el azúcar era un tema bastante profundo, pero cuando yo tomé la decisión, la dejé y dejé todo el azúcar. Como les decía, no solamente es dejar el azúcar, hay que abordar la parte emocional, las heridas y estar acompañado. En este caso fue Alex quien hizo el acompañamiento, porque no solo basta con la parte emocional y dejar de consumir tal alimento o incorporar tal alimento. Debe haber una labor emocional. Él en esto no me pudo acompañar, pero yo todo lo trabajé a través de la tierra ritualmente para poder en el paralelo que yo suspendí el azúcar, que mi voluntad estaba firme, lo suspendí. Así que suspendí el azúcar y también algunos otros alimentos e inicié como una especie de reset en el cuerpo. Y luego, esto no es por un, o sea, esto no, lo que les quería decir es que esto no es por un tiempo, o sea, no es como dejo de comer azúcar ahora y ya pues en 15 días vuelvo y como. Por eso debe llevar un proceso y un camino muy consciente de sanación y de responsabilidad, porque a mí en septiembre del 2021 me cambió la vida hasta el día de hoy. Es decir, mi decisión era sanar la adicción. ¿Por qué? Porque la adicción se manifestaba en el consumo de azúcar y de Sprite, efectivamente no agua, y era porque había un bagaje importante que hacer de sanación. Así que cuando yo decidí abordar esta herida, abordar el abandono, abordar a mi madre, pues, que había sanado, yo creo que el abandono es una de las heridas más conocidas y la hemos abordado y hemos repasado y sabemos que somos abandonados. Bueno, en fin, el abandono es algo que uno lo puede reconocer fácilmente. El rechazo es un poquito más complicado, pero el abandono yo creo que toda la humanidad sabe que ha sido abandonada. Es un sentimiento como muy familiar. Así que me di cuenta pues que no, que habían cosas ahí tapadas. Además, después de la muerte de mi madre o días previos salieron muchas cosas de mi propia historia, de mis padres, y yo sabía que ahí había algo que ajustar. Así que cuando llamé a mi amigo Alex, fue el momento en que yo ya estaba preparada para cortar y pude cortar. En realidad no se me hizo duro. Yo pensé que iba a ser muy duro cortar esa adicción, pero en realidad lo hice sin problema y no me dio ansiedad, ni desesperación, ni me colgaba por las paredes. No, 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 para nada. Y luego ha sido todo un cambio de estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Luego yo no me tomé una Sprite, claro, porque la adicción, o sea, el sanar una adicción debe ser gradual, ¿no? Es decir, al principio hay que suspender muchas cosas, pero luego hay que incorporarlas, porque les dije, claro, si yo paso de ser adicta a la Sprite a rechazarla, pues se activan otras heridas. El tema es que uno se vuelva neutral con los alimentos, o sea, que si hay Sprite y no hay más, pues yo me la tomo. Y si hay agua, pues me tomo agua, ¿no? Pero cuando uno empieza a seleccionar, a ser clasista, a rechazar o a obsesionarse, ahí es cuando están nuestras heridas activas. Así que bueno, igual hice mi proceso, no sé cuánto tiempo pasó después de esto hasta que me volví a tomar una Sprite y luego en realidad ya no la he incorporado tanto. Ya al comenzar del tiempo, obviamente la reemplacé por agua y ha sido como una transición. Y ahora me siento preparada para dar esta charla porque desde hace más o menos un mes el cuerpo ya no me recibe azúcar. Es decir, estoy consumiendo miel, pero por ejemplo me pasó algo tan extraño y es que las cerezas rojas, que no sé si estaremos en temporada, pero yo me puedo sentar o me sentaba a comerme 1 kilo de cerezas una tras otra. Y bien sabemos que las cerezas pues tienen menos dulce que otras frutas, pero son dulces. Y yo perfectamente podía comerme 1 kilo. 1 kilo es como una caja de cerezas. Pues el otro día me senté porque me encantan y no pude ni siquiera comerme 5, que el cuerpo me dijo stop. O sea, no podemos recibir tanto dulce y me empezó a dar mareo. Me empezó a dar mareo y me tocó parar y dejar de comer durante varios días. Lo mismo me ha pasado con la Sprite. Por ahí tengo algunas desde el año pasado y la agarro y el cuerpo ya no lo recibe. O sea, ya ni siquiera es cuestión de rechazo o de que quiero, sino que mi vinculación o mi
digamos, ha cambiado el vínculo con estos alimentos porque realmente ya estoy sana. Y esto es, yo nunca pensé que yo iba a llegar a un momento en que mi cuerpo no iba a recibir azúcar. Entonces, esto me parece que es muy valioso y que es importante hacer estas sanaciones porque yo ya me siento neutra, incluso con el azúcar, incluso con el agua, la recibo ahora sin problema, no me da náuseas, no me da nada. Y si tengo que comer azúcar, lo consumo. De hecho, como les decía, esta mañana consumí algo y necesitaba azúcar para que le dé buen sabor, no servía la miel y lo consumí sin problema y el cuerpo lo recibió. Y también consumo arroz, no como antes, esporádicamente, pero lo consumo. Es decir, yo al día de hoy sigo consumiendo quizás lo mismo, porque nunca me ha gustado estar restringida, pero sí veo que en cuanto al azúcar, el cuerpo ya no me recibe todo. Es decir, ya es como, él mismo dice, no, no quiero, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado y así está bien. Entonces, es importante y por eso quería dar esta charla, para que entremos en la exploración de nuestras heridas, de nuestros sentimientos, de nuestros padres, porque ahí está. Y también porque de alguna manera yo creo que este cambio lo hice porque es importante a dónde queremos llegar. Yo sabía desde toda la vida que yo tenía un tema pendiente con el alimento y especialmente con el azúcar. Entonces yo puedo hacerme mucho la loca y haber apartado esto, pero llega un punto en que estás convocado a volver a esa pureza, a volver a tener ese cuerpo bien, pero ya ni siquiera les hablo, tal vez mis kilos de más, tal vez que la ropa no me entraba, ¿no? Todo esto fueron como puntos que me llevaron, pero yo al día de hoy lo agradezco porque estoy en un proceso de conexión donde el cuerpo está llegando a niveles muy bonitos de pureza. Y si nosotros tenemos cualquier tipo de adicción, es totalmente opuesto a lo que es la pureza. Las adicciones o tener rechazo en nuestro cuerpo por los alimentos es totalmente opuesto a lo que significa la pureza, tener nuestro cuerpo como un santuario. Es decir, el cuerpo puede recibir más o menos ciertas cosas, pero no desde estas, o tanto desde la adicción o desde el rechazo. Entonces, es importante reflexionar a ver nuestros alimentos, qué es lo que está pasando. Y yo me he puesto a hacer la contabilización de todo el azúcar que yo consumía, porque al día de hoy les puedo decir que ni siquiera consumo ni un 5% del azúcar que yo consumía. O sea, ni el 5%, mi cantidad de azúcar es mínima, pero es que ya no la necesito, este es el tema. Es decir, si me da, como el otro día, agarré las cerezas, pero ya no entran en el cuerpo, no es que quiera o no quiera ni que las rechace, es que el cuerpo ha cambiado su bioquímica, tal vez ha cambiado la carencia, y sí, me gustan, me encantan las cerezas, pero el cuerpo ha dicho, hasta aquí vamos. Y tarde o temprano, yo creo que nuestras adicciones y nuestras intolerancias nos pasan factura y nos esclavizan. O sea, ¿qué pasa si yo no tenía azúcar? Yo la pasaba súper mal en el desierto del Sahara porque, bueno, a ver cómo les cuento, porque vivía aislada, porque allá no hay neveras, en el desierto del Sahara no hay neveras, entonces la Sprite se consumía caliente y eso sí que da asco, y hasta agua, o sea, lo único que había en el desierto para beber era agua. Entonces, dense cuenta que yo no podía beber agua, pero era tanto el calor y la necesidad que yo realmente en esos puntos la pasaba mal en el Sahara. O sea, si no hay nada más y a mí el agua, encima agua caliente, que a mí esa cosa me daba náuseas, pero yo la pasaba mal. Entonces, cuando estamos esclavizados por los alimentos, es algo que nos roba muchísima, muchísima energía. Y por eso quería dar esta charla, para que seamos conscientes y de alguna manera comencemos a abordar y a leer cuál es nuestro comportamiento de vida. No me he hecho exámenes clínicos ni nada, pero les puedo decir que, bueno, ya recuperé el peso que tenía hace un año, sí, hace un año, año y medio, ya recuperé el peso, es decir, para subir el peso tardé menos que para bajarlo, es curioso, pero es decir, el cuerpo ha entrado también en otro estado de duermo mejor, tenía unos cortes de sueño hace varios años y no podía recuperar el sueño continuo, la movilidad del cuerpo,
Es decir, yo no hice, o sea, yo no sané esta adicción, porque me gustaba el azúcar mucho, por, por, como les digo, por tener más flexibilidad o por tener un cuerpo bonito. No, me inquietó el sobrepeso, pero me he dado cuenta que los beneficios de haber sanado esta adicción van muchísimo más allá de muchas cosas. Y hay otro tema que lo voy a decir ahora públicamente, que puede ser coincidencia o no, me quedará para el futuro explorarlo. He venido de un proceso muy profundo de sanar la rabia y de sanar el enojo con el hombre 2020 y 2021, sanando profundamente la herida de rechazo, la rabia, las heridas, las emociones calientes. Y lo que me ha pasado después del azúcar, de haber sanado la adicción con el azúcar, ¿no? Y quiero repetir, eso no quiere decir que yo no como azúcar. Claro que como azúcar, pero no en la cantidad que comía y que tampoco la necesito. Pero sí lo que he visto es que yo ya no me enojo. O sea, ya no soy reactiva al conflicto y al enojo que siempre lo fui. Incluso hasta antes de hacer esto todavía quedaban vestigios de enojarme, pues porque uno lo siente, ¿no? De que algo. Entonces, es una teoría mía que coincide en que después de haber hecho una sanación profunda con estas heridas calientes, con el hombre, pues ahora yo ya no soy reactiva al enojo ni al conflicto, y me ha cambiado un montón la energía, ¿no? Es una energía mucho más compasiva, mucho más femenina. Entonces, sí, puede ser todo el proceso que estoy haciendo, todas las conexiones que estoy haciendo ahora con la tierra, y o puede ser que la sanación, o sea, el haber quitado todo el azúcar del cuerpo, eh, eh, algo haya pasado. Bueno, esto no lo sabré o tal vez lo sabré en un futuro, pero decirles que cuando uno sana una adicción y de verdad la sana para siempre, o sea, no digo que en algún momento vaya y me tome un litro de Sprite y no va a pasar nada, si es lo único que hay me la beberé, pero ya no con esa ansiedad que había manifestado durante toda mi vida, ¿no? Entonces, quiero que entren ahí a analizar y evaluar. Y también, como les decía, yo tengo más experiencia de la adicción con los alimentos, pero las adicciones, también lo he contado por ahí, lo del sexo, hay un video de la adicción al sexo, yo era adicta a las mentiras también. Hay cosas y comportamiento conflictiva, muy peleonera, es decir, como que yo sacaba energía de andar peleando y como contrariada, ¿no? Yo sacaba energía. Y yo creo que de alguna manera este tipo son adicciones que generan una bioquímica de dependencia en nuestro cuerpo. Y sin embargo, cuando nos atrevemos a pasar esto, los beneficios son increíbles. Y como les digo, siempre el llamado a volver a nuestro cuerpo como un santuario. Ahora que no consumo esa cantidad de azúcar y que mi cuerpo es otro cuerpo, es como si tuviese otro cuerpo energético, y físico, pues efectivamente todo se lleva mejor. Es decir, te lleva como una transformación o quizás a lo que uno siempre había anhelado. Sin embargo, las adicciones, lo que percibo es que siempre son como que tuvieses unas cadenas y de alguna manera te retienen energía y te retrasan o no te permiten avanzar. Así que confío que esta charla les haya aportado un poco. Quería hablar sobre las adicciones porque me habían preguntado mucho y sobre todo pues, del azúcar, que es el que tengo más experiencia. Y recuerden que los alimentos son totalmente neutros. Así que son nuestras heridas las que nos hacen adictos o nos hacen intolerantes a los alimentos. ¿Qué crees? Yo dejé el pan, yo el pan ya no, de repente se me antoja tantito y lo como, pero ya no es esa ansiedad por comerlo, o el pan de dulce que tanto me gustaba, o las galletas definitivamente no. Las tortillas sí me siguen gustando, pero la puedo consumir poquito, pero ya no con esa ansiedad. O sea, me puedo comer una o dos tortillas en la mañana y no pasa nada, pero ya no siento esa ansiedad por comerlas. Consumo mucha verdura, de hecho he hecho
de consumir comida, perdón, vegetales en la mañana con el desayuno, en la comida, y en la cena igual consumo verduras o un pedacito de queso, pero ya no esa ansiedad que tenía a veces porque querer comer. Se me ha quitado esa ansiedad. Como frutas ya con menos cantidad que antes, pero sí, a mí sí me ayudó mucho. Yo al contrario de ti, que tú tenías como muy conectada con la herida de abandono, yo no la sabía. Para mí siempre, bueno, cuando empecé a trabajar, tenía como la herida de rechazo. Creo que sí tuve la herida de rechazo cuando fui muy niña, porque desde que nací hasta como los 40, 41 años, 42, fui muy delgada, delgada, delgada. Entonces yo pienso que ahí estaba vigente mi herida de rechazo. Cuando falleció mi mamá también, fue cuando yo subí de peso, que fue cuando se activó la herida de abandono, pero no No. de abandono, pero yo no lo tenía en conciencia. Creo que el curso me hizo ser consciente que yo tenía la herida de abandono. Y decía yo, es que no la tenía en conciencia. Y ahora como que sí, ya lo tengo como más, o sea, más consciente que si tengo alguna adicción a algún alimento, es por algo que traigo todavía ahí. Pero no, ahorita ya creo que mis alimentos eran esos, pan, tortillas y galletas. Algo que sí siempre me ha gustado, pero siento que no ha sido adicción, son las frutas. Yo soy muy de frutas, pero ahora cambié como el orden. Como primero la proteína con mi café y a lo último tomo la fruta, para que no Claro. la fruta no sea el primer alimento dulce. Como fui vegetariana, nos decían que teníamos que consumir primero la fruta en la mañana, pero yo le cambié el orden, o los jugos, pero los jugos no tomo, pero la fruta sí. Yo he sido como muy gustosa de las frutas, a veces más que la comida, pero sí, y el otro día me pesé y bajé 3 kilos, ¿tú crees? Muy bien, muy bien. Porque esto No, ya se vuelve como un estilo de vida. O se sea, vuelve. el cuerpo va a empezar a autorregularse solo. Sí, y por ejemplo, ya no ceno así con las cantidades que cenaba yo antes, mi cuerpo ya no lo requiere. Hago una buena comida con proteína, con mucha verdura, eso sí, consumo mucha verdura y agua. Procuro casi no fui afecta a los refrescos, voy a ser honesta. Sí me gustan las aguas de sabor, pero naturales. Por ejemplo, el agua de limón, de piña, todos esos, pero no las consumo ahorita todavía como frecuentemente, o sea, no las consumo. De repente alguna vez creo que consumí, pero ya muy esporádicamente. Pero siento que sí, el hacerme consciente de mi herida de abandono me ha ayudado muchísimo y a bajar de peso y a sentirme mejor, mucho mejor y mucho más ligera de cuerpo y como más conforme conmigo mismo y mi cuerpo, como que escuchando más a mi cuerpo, que es lo que a veces no lo escuchaba, y ahorita sí como que escucho lo que en un momento dado él necesita o requiere. Pues bueno, Blanquita, muchas gracias por compartir. Ella estuvo en el proceso de los alimentos, que hice el círculo de crear nuevos vínculos con los alimentos. Así que bueno, ha sido su testimonio y como ella dice, es un cambio de por vida, ¿no? Cuando uno quita adicciones o incorpora alimentos, ¿no? Porque los adictos tenemos que quitar esa obsesión, esa adicción. Y las personas que rechazan tienen que incluir esos alimentos. O sea, cuando la herida de rechazo esté sana, esos alimentos se podrán consumir sin que haya rechazo o intolerancia, ¿no? Y este proceso también lo hemos hecho con otras hermanas
que eran intolerantes y están consumiendo estos alimentos que les brotaban, les daban dolores. Sin embargo, pues funciona, ¿no? Entonces, que se les quede esto grabado, que los alimentos son neutrales, no tienen cargas, o sea, la adicción o la intolerancia y el rechazo es nuestro, depende de nuestras heridas, no de los alimentos como tal. Así que bueno, les doy las gracias por este encuentro